En este día, amigo oyente, llegamos al capítulo 20 del libro de Proverbios, y al hacerlo podemos ver en esta sección algo que es, como hemos dicho, muy importante, ya que nos presenta la sabiduría de Salomón. Y está dirigida en particular, en realidad, específicamente hacia el hombre joven. Ahora creemos que eso no solo quiere indicar a los jóvenes, sino que quiere decir que está dirigido a cada creyente en el día de hoy. En realidad, los que no son creyentes también pueden aprender mucho de aquí. Creemos que el leer y el estudiar la palabra de Dios puede llevarlo a usted a Dios, o ciertamente le hará alejar a usted de Él. Tendrá un efecto muy definido sobre su vida y hará simplemente eso. Bueno, al seguir adelante en nuestro estudio del día de hoy, consideraremos este primer versículo del capítulo 20, y en este primer versículo tenemos la primera advertencia en cuanto al alcohol y las bebidas embriagantes. Leamos pues el primer versículo del capítulo 20 de Proverbios. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Personalmente no quiero volver a entrar en una controversia, pero creo firmemente que lo que el Señor hizo en la fiesta, la boda de Caná de Galilea, no era una bebida intoxicante. Cualquier persona que trata de hacer del Señor Jesucristo un contrabandista, digamos, en licores, está haciendo verdaderamente una injusticia. Hay algunos que nos pueden argumentar que, bueno, usted sabe que en ese clima, en aquellos días, todo lo que uno tenía que hacer era poner ese vino o el jugo de las uvas en un odre y con el tiempo fermentaría. Sí, pero el Señor Jesucristo comenzó con agua y en unos pocos segundos Él tuvo vino. Amigo oyente, eso no tuvo ninguna oportunidad de fermentar, ninguna posibilidad de hacer eso. Luego usted también tiene que recordar que esta era una boda en Caná de Galilea y que en un servicio religioso como ese, todo aquello que tenía que ver con levadura estaba prohibido y no sería incluido para nada. Así es que, en la época de la Pascua, el vino no tenía que ser fermentado. Eso hubiera sido la obra de la levadura, y la levadura estaba prohibida en el pan y también en las bebidas. El pan y la bebida, entonces, no podrían haber tenido eso. Así es que esto es condenado en la palabra de Dios, y aquí tenemos un versículo para corroborar esto. Es el versículo 1 de este capítulo 20 de Proverbios. Leamos otra vez. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Hay muchas personas que están hoy siendo atrapadas por esta clase de cosas. Muchas naciones se convierten en naciones llenas de borrachos en la actualidad. Yo no sé lo que usted piensa, amigo oyente, pero no me impresiona mucho a mí cuando la prensa y los medios noticiosos siempre nos hacen conocer las grandes cantidades de impuestos procedentes de la venta de licores. Bueno, debemos decir que ellos siempre se olvidan de contarnos acerca de los hospitales, de los manicomios, de la cantidad de personas que han sido lesionadas o han quedado lisiadas para toda la vida a causa de un accidente con un chofer borracho. De eso no se nos informa en el día de hoy. Entendemos que esa clase de noticias es reprimida porque uno de los mayores propagandistas del presente es el que produce la bebida, y eso hoy es tan malo como las drogas. Un miembro de la policía de un país dijo en cierta ocasión, ¿sabe una cosa? Al mismo comienzo, los intereses creados de la industria licorera ayudaban a la lucha contra el tráfico de drogas, porque ellos temían que las drogas iban a competir demasiado con sus propios negocios. Esta clase de gente prefería que un jovencito se volviera un borracho bebiendo alcohol en vez de llegar a ser un adicto a las drogas. Eso era algo muy generoso de parte de la industria licorera. Uno no puede pensar que hacían eso de buena voluntad. Ellos no querían que los jóvenes llegaran a ser adictos a las drogas, no porque tuvieran buenos sentimientos hacia ellos, sino porque querían que ellos fueran alcohólicos más bien. De manera que esto les proporcionara mejores ganancias. Eso traía como resultado que la gente estaba haciendo comparaciones. En realidad, varios de ellos hicieron algunas declaraciones en las que decían que aquellas personas que les querían indicar que dejaran de participar, de fumar marihuana, deberían en primer lugar dejar de beber sus propios cócteles. Y opinamos que esos muchachos tenían algo que decir en cuanto a eso. Ahora, amigo oyente, no queremos que usted nos entienda mal en esto. En ningún momento estamos comentando que los jóvenes fumen marihuana. Pero ese joven tiene tanto derecho de fumar marihuana como el que usted tiene de beber licor. No interesa quién sea el que esté escuchando en este momento. Existe la idea de que usted puede señalar a estos jóvenes como si nosotros no estuviésemos haciendo nada.
Dejemos de beber el licor y luego podemos hablar con conciencias limpias a los jóvenes en cuanto a fumar marihuana. Pero debemos decir que hoy la hipocresía que se ve afuera de la iglesia en el presente es mucho peor que la hipocresía que se encuentra dentro de ella. Eso fue lo que provocó la ruina de Noé. Y el licor es algo que desde aquel día hasta la hora presente ha sido una verdadera amenaza. Ahora, no deseamos que usted nos entienda mal, amigo oyente. El alcohol tiene sus usos correctos como la medicina. Pero el momento en que el hombre transfiere eso al lugar de utilizarlo como una bebida, entonces es cuando llega a ser peligroso. Y el número de alcohólicos aumenta cada año. Una de las cargas más grandes que tenemos hoy es el resultado del alcohol. Pero eso no se observa en las noticias. Y opinamos que quizá este programa no llegue a ser muy popular en algunas estaciones de radio en el día de hoy. Es algo muy peligroso el levantar nuestra cabeza contra este terrible monstruo que puede aún derribar a una nación. Pero bien, sigamos adelante. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 20 de Proverbios. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Debemos decir de paso, amigo oyente, que este es un proverbio muy bueno. Un hombre que verdaderamente se siente hombre no quiere continuar con ninguna clase de tensión. No quiere causar contienda o continuar con la misma. Creemos, francamente hablando, que esto es una buena señal en la vida del creyente del día de hoy. Alguien ha dicho que con los únicos que uno debería tratar de arreglar las cosas es con aquellos que nos han ayudado. Uno puede tratar de arreglar las cosas con ellos, pero no tratar de arreglar las cosas con su enemigo. El hombre que es inteligente no trata de vengarse de sus enemigos. Ese es un asunto que debe entregarse a Dios. Ya lo hemos dicho antes, que Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en base a eso es que Dios dice, no os venguéis vosotros mismos. Él dice que uno se aparta del camino de la fe cuando intenta hacer eso por sí mismo. Usted no puede hacer esto. Usted no es capaz de controlarlo. Pero Dios sí puede hacerlo, y Él quiere hacerlo. Hacer de esto algo maravilloso. El Hijo de Dios tiene que recordar lo que el apóstol Pablo dice allá en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y el señor Matthew Arnold decía esto. Deja que tu dulce moderación y equidad sea conocida de todos los hombres. ¿Cuán importante es esto, amigo oyente? Ahora, el versículo 4 de este capítulo 20 dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. En esa tierra, cuando llega la época de invierno o cuando hace frío, esa es la época cuando uno debe salir a arar la tierra y prepararla para plantar en la primavera. Pero el haragán, el perezoso, dice que hace demasiado frío. Esperaría hasta que haga un poquito más de calor. Bueno, cuando hace un poco más de calor, ya es demasiado tarde para arar y al mismo tiempo plantar lo que se quiere cosechar. Al mismo tiempo vemos cierta nota de humor aquí cuando dice, el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Claro, es demasiado haragán para hacerlo. Usted escuchó lo que cierto hombre dijo acerca del techo de su casa que goteaba cuando llovía. Que la razón por la cual él no lo reparaba era porque cuando no llovía, no necesitaba arreglarlo. Pero cuando comenzaba a llover y comenzaba a gotear adentro, entonces él se mojaría si salía fuera de su casa y trataba de arreglarlo. Bueno, esa es la razón por la cual él no arreglaba su techo. Demasiado perezoso, por cierto. Y llegamos ahora a un grupo de proverbios que están todos juntos y que al comienzo parecían estar sin ninguna relación. Pero existe aparentemente una relación aquí que se basa en ciertas palabras que hablan de la bondad y aquello que es correcto y justo. Pero debemos decir que se declara aquí algunos principios morales. Vamos a leer toda esta sección aquí y tener esto en mente. Y vamos a enfatizar las palabras que creemos necesitan énfasis al hacer nuestra lectura. Se encuentran prácticamente en cada uno de estos proverbios. Y el versículo 6 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La palabra que deseamos destacar aquí es la palabra bondad. Y luego el versículo 7 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Integridad es aquí la palabra. Y veamos el versículo 8.
El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Y aquí no solamente hay una palabra, sino tres palabras. Disipa todo mal, como podemos apreciar. Luego, el versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La palabra que podemos destacar aquí es limpio, y esto puede colocarse junto con la palabra bondad. Y luego en el versículo 10 leemos, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Es decir, aquello que es falso. Y luego en el versículo 11 tenemos, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Y luego en el versículo 12 leemos, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. El pensamiento de este versículo es que uno debe usar su cabeza. Dios le ha dado a usted ojos, le ha dado a usted oídos. Escuche y mire, mire y escuche. Eso no es solo algo conveniente antes de cruzar los rieles del ferrocarril, sino que es bueno cuando uno tiene que enfrentarse a las cosas de la vida todos los días. Bueno, a través de todo esto, tenemos enfatizados algunos principios morales. Y aquí tenemos dos grandes pensamientos según lo vemos nosotros. En primer lugar, debemos leer lo que dice el versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Bien, ¿puede usted, amigo oyente, decir eso? Estamos seguros que no puede hacerlo. Ningún hombre, por sus propios medios, puede decir que es puro. ¿Quién puede atreverse a hacer tal declaración? Aún ese pequeño bebé, ese niño que se encuentra en la cuna, se pone rojo en el rostro cuando está llorando. Y eso revela cierto temperamento. Eso lo aprendemos con nuestros propios hijos, aun cuando uno los ve pequeñitos, parecería que no tienen ningún pecado. Son tan maravillosos. Pero pronto nos damos cuenta que se ponen rojos en el rostro y hasta contienen la respiración. Y uno pensaría que los niños de esa edad no están sujetos a la completa depravación del hombre. Sin embargo, ellos comienzan a mostrar características de sus mayores. Y podemos decir que ninguno puede estar en camino al cielo a no ser que haya nacido del cielo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo el Señor Jesucristo a un hombre que era religioso. Y nosotros le llamamos un hombre bueno. Así es que entonces ningún hombre puede contestar esta pregunta que hemos hecho aquí en Proverbios hasta cuando haya llegado a Cristo y haya dicho, estoy vestido con la justicia de Cristo. Soy acepto en el amado. Pero aún tengo ese viejo corazón que tenía antes y aún tengo esa vieja naturaleza. Pero ahora usted puede notar que la bondad vale algo y la integridad también tiene su valor ante el trono de Dios. Y también podemos decir que la pureza tiene algo de valor. Y el Hijo de Dios va a caminar de tal manera que realce el Evangelio de la gracia de Dios. Aquí tenemos una buena pregunta. La hemos escuchado muchas veces. Si usted es arrestado por ser creyente, ¿habrá la suficiente evidencia como para condenarle? Supongamos que tenga que presentarse usted ante la corte en un país donde se niega a Dios, y los que le acusarían a usted dirían, esta persona es cristiana. ¿Habría suficiente evidencia allí como para condenarle? Quizás usted podría librarse y decir, miren, pueden observar mi vida. Nunca viví como creyente. Yo nunca anduve en integridad. No había bondad de ninguna clase en mi vida, ni deseo la pureza. Y Dios nos dice aquí, el oído que oye y el ojo que ve. Dios es quien le ha dado a usted eso. Dios le ha dado a usted cierta habilidad, cierto conocimiento, amigo oyente, un poco de sentido común. Y Dios dice, abre tus ojos, limpia tus oídos. Y dice, para, mira y escucha. Tengo algo que decirte. Tú no puedes hacerte puro a ti mismo. Pero yo puedo darte esa posición ante Dios, puedo quitar la culpa de tu pecado y permitirte que camines con integridad en este mundo. Tenemos pues aquí unos buenos proverbios. Ahora el versículo 13 de este capítulo 20 de Proverbios dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Lo que está diciendo aquí es que uno debe trabajar. Usted recuerda que eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses. Si un hombre no trabaja, no debe comer. En ese entonces usted recordará que hay muchos que estaban esperando la llegada del Señor. Es algo maravilloso esperar la llegada del Señor, pero no de salirse a la calle y comenzar a contemplar el cielo todo el día.
sino que tiene que causar en usted una nueva dedicación a la obra y trabajar mucho más de lo que había estado haciendo antes. Ahora aquí tenemos otro proverbio que es muy bueno y quizá un poco humorístico. Leamos el versículo 14. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Una persona va a comprar un artefacto y al observarlo dice, no me gusta esto. Mire, esta parte no está buena aquí. La pintura está un poco dañada, parece algo viejo. Sin embargo, le doy esta cantidad de dinero por eso. Y el vendedor contesta entonces, bueno, se lo vendo entonces por ese precio. El comprador dice, bueno, no creo que valga tanto, pero en fin, lo voy a comprar. Luego se va a su hogar con su compra, llama a su esposa y a los vecinos y les dice, miren ustedes lo que me conseguí baratísimo. Esa es la naturaleza humana, ¿verdad? Luego tenemos en el versículo 15 lo siguiente, leamos. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. El sentido de valores de la actualidad es algo que tenemos completamente equivocado. Al hombre se lo valoriza en el presente según las posesiones materiales, y no por el hecho de si tienen o no tienen conocimiento. Luego el versículo 16 dice, quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Hay ciertas personas de las cuales es mejor que usted consiguiera cierta garantía, amigo oyente. Si no lo hace, entonces saldrá perdedor. Luego en el versículo 17 de este capítulo 20 leemos, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Usted puede pensar que se está saliendo con la suya, amigo oyente, pero no es así, porque Dios se está cuidando y se está encargando que no sea así. Luego el versículo 19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. La persona que lo halaga a usted cuando está con usted, y luego cuando se aparta, dice cosas como chismes sobre su persona, es una persona de la cual usted debe cuidarse mucho, aun si es miembro de su iglesia. Tiene que observarlo con mucha atención. Avanzando un poco más, el versículo 20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Si usted tiene un padre y una madre de los cuales puede alabarse, entonces hágalo. Pero si usted no tiene nada bueno que decir acerca de ellos, y hay muchos que no lo pueden hacer, entonces mejor es que no diga nada. Eso es lo que se nos está diciendo aquí en este proverbio. Usted recuerda la situación que existió entre Noé y sus hijos. Noé se emborrachó y Cam cometió una equivocación al poner de manifiesto la desnudez de su padre. Él debería haberse quedado con la boca cerrada. Hay ciertas cosas, amigo oyente, de las cuales simplemente no se habla. Luego en el versículo 24 de este capítulo 20 encontramos lo siguiente. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Usted puede ser guiado porque nunca hemos recorrido este camino con anterioridad. Dios le dijo eso a Moisés. Yo necesito guiarte, y Dios nos dice eso a usted y a mí también. Y luego el versículo 25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. Ahora lo que él está diciendo aquí es, y deberemos regresar más adelante a esto, es que usted no debe hacer ningún voto hasta estar seguro de que lo va a poder cumplir. No vaya a una reunión y dedique su vida al Señor, sino hasta cuando lo haya pensado una y otra vez. Dios no desea esa clase de decisión sentimental. Hay demasiado de eso en el día de hoy. Luego se nos dice en el versículo 27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. No tenemos mucho tiempo para explicar esto. Sin embargo, podemos decir que la luz es producida por el aceite que se coloca en la lámpara. El hombre es simplemente una lámpara, y hasta cuando usted haya sido llenado por el Espíritu Santo, no comienza a producir ninguna luz. Solo la palabra de Dios puede darnos luz a nosotros. Nosotros somos simplemente una lámpara. Usted recuerda la historia de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran insensatas. Ellas tenían las lámparas, pero no tenían el aceite para hacerlas alumbrar. Ese era el gran problema que tenían estas muchachas. Ahora, antes de finalizar, mencionemos el versículo 29, donde dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Es necesario, amigo oyente, que nosotros nos portemos según nuestra edad.
El joven es el que puede ser un atleta, mientras que al hombre viejo no le conviene el portarse como un joven, porque si hace eso, entonces se convertirá en el hazmerreír de los demás, y es mejor que se comporte según su edad. Y también debería revelar cierta sabiduría, ya que las sienes encanecidas deberían indicar eso. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Sin embargo, le recordamos leer el capítulo 21 de este libro de Proverbios que estamos estudiando, para estar así familiarizado con su contenido y poder sacar el mayor provecho del mismo. Le recordamos que del Señor son los pasos del hombre y que Él ordena su camino. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración.